Hola, buenas, ¿cómo les va? Comenzamos otro encuentro. Este es el primer encuentro de julio, obviamente. Un mes muy interesante, estamos en la mitad del año y dentro de poquito tenemos vacaciones. Bueno, estamos teniendo nosotros vacaciones desde hace bastante tiempo. Bien, adivinen con qué vamos a seguir hoy. Mejor dicho, con qué vamos a seguir. Vamos a tratar de darle un cierre, por lo menos en esta primera mitad del año, a este tema que es Prometeo. Para lo cual, la clase de hoy va a ser una especie como de menezunda, de mezcla de varias cosas para que no queden hilos sueltos. ¿Se acuerdan que los otros días les dije que les iba a dar dando, qué expresión más absurda, les iba a dar temitas sueltos para completar algunas cosas, pero como no lo he podido hacer hasta ahora, pensé que en una de esas hoy les podía dar algunas de las cosas. Bien, me gustaría revisar rapidito la narrativa mítica de Prometeo desde el comienzo al fin y decirles cuáles son las cosas que voy a ir agregando. Por lo siguiente, fíjense, nosotros sabemos que Gea y Uranus se unen y tienen una serie de hijos, ¿no es cierto?, de producciones, entre las cuales están los titanes, los gigantes, los hecatónquiros, que son los 100 brazos, etcétera, que son como las fuerzas de la naturaleza, y una de estas fuerzas son los titanes, precisamente. Y les dije que les iba a decir la etimología. En realidad dicen que la palabra titán proviene del verbo titaino, que significa estirar fuertemente, hacer una fuerza física poderosa, ¿verdad? Y en realidad ellos se caracterizaban por eso, por una fuerza física muy importante, que son las fuerzas de la Tierra. Acuérdense que todos estos primeros seres, digamos así, son las producciones desde el caos, o lo que es la formación del cosmos. Es decir, Gea, la Tierra, eso lo tenemos clarito, ¿verdad? Es decir, tenemos clarito que es no solamente lo que se pisa, sino también el polvo, la greda, el barro que se forma con el agua, etc. Todo eso es Gea, es decir, es el piso, el sustento de todo lo que va a ser el cosmos. Y después Urano, que es una producción de ella, en realidad que es que la cubre, y es lo que le permite seguir con sus producciones, es decir, con las montañas, con los vientos, con etcétera, que son los elementos que van a formar. Esos elementos son los que nosotros llamamos los gigantes, los titanes, etcétera. Uno de esos titanes es Cronos. ¿Quién es Cronos en realidad? Su propio nombre en realidad lo dice, aunque alguien dice que no es la etimología real. Pero la etimología que uno tiene es la de Cronos, el tiempo. Es decir, esta especie de ruptura entre la nada y lo que comienza a ser, digamos, fragmentado, y que tiene la posibilidad de tener nombre cada una de las etapas de las eras, etc. Este es él, este es Cronos, titán poderosísimo, ¿verdad? Y una serie de esto viene a colación por lo que les decía los otros días, de que no existe en la primera época de la mitología griega las mujeres, pero sí existe la idea de lo femenino, ¿verdad? Y es que los titanes existían ser masculino, y las titánides, seres femeninas, ¿verdad? Esto nos da la pauta de que el mito griego en un principio sí tenía la idea de lo femenino. Lo que no existía era el ser humano
femenino mujer. ¿Está? Bien. Uno de los titanes es Jápeto, ¿verdad? Jápeto tiene, ¿se acuerdan? Unos hijos. Entre los hijos, los dos que rescatamos nosotros son Prometeo y Epimeteo. Y acá viene también la etimología. La etimología es variada, pero me voy a quedar con la etimología que dice que esta palabra Prometeo y Epimeteo está compuesta por un prefijo pro más la raíz indoeuropea mes, ¿verdad? Mes, que después va a aparecer también en Epimeteo, esa misma raíz, mes. Muy bien, significa, es una raíz relativa al pensamiento, al conocimiento. Y entonces, si la raíz significa esto, conocer, pensar, pro, me da la idea de previsión, de pensar antes, y entonces de obrar en función de haber, digamos, dilucidado una situación. Mientras que epi me da la idea, con este epi de por sobre, después, significa realmente la imprevisión. Y esto es lo que caracteriza a estos dos titanes, mejor dicho, a estos dos hijos de titanes. Tengo que agregar, entonces, que Prometeo no nace inmortal. Por alguna razón que el mito no nos dice, no nace inmortal. Esto quiere decir que va a tener siempre, o desde el comienzo, una especie de inclinación o empatía hacia esos seres que, como él, son mortales, que son los seres humanos. Eso es lo que en realidad nos daría alguna pauta, nos daría algún indicio de por qué esta especie de empatía, como se los acabo de decir. Bien, entonces lo tenemos a él ahora. Por otro lado, nosotros tenemos, además de el titán Jápeto, que lo tiene a Prometeo por hijo, al titán Cronos, que lo tiene por hijo, como último de sus hijos, a Zeus. Zeus y Prometeo entonces son primos, son de una misma, digamos, era, de una misma más o menos etapa, solamente que Zeus es inmortal, ¿verdad? Y además es el, digamos, dentro de la idea de la mitología griega, es la divinidad destinada a destronar a su padre, es decir, más que destronar a su padre, fíjense, si su padre es el tiempo, así libre, abierto, que todavía no está fraccionado ni medido, Zeus va a ser el encargado de trabajar el tema del tiempo y el tema del espacio. Es decir, va a suplantar a este titán, que es el tiempo indefinido, ¿verdad? Y organizar a partir de ahí lo que va a ser el cosmos, que van a habitar después los seres humanos. Los seres humanos y todo lo creado a partir de Gea y Uranus, efectivamente. Entonces, por un lado lo tenemos a Zeus, esta divinidad que destrona a Cronos, y que a través de una serie de luchas en las cuales Prometeo se pone de su lado, como ya les había dicho, se pone de su lado relativamente, creo que estoy repitiendo las mismas palabras, porque entiende la organización del cosmos a partir de Zeus, pero es el insurrecto
porque claro, hay cosas que él no es que no logre dimensionar, pero no quiere dimensionar. Y es esta poca empatía por los otros que tiene Zeus. Y entonces es el que realmente se pone en la posición de la insurrección en relación a Zeus. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que si hay algo que a la divinidad le molesta, por decirlo de alguna forma, más que le molesta, sí, no le gusta evidentemente y lo pone como ley, es el que no entiendan los demás cuáles son los límites de cada uno. Y hay una característica de los seres creados que nos invita siempre a tratar de pasar los límites y de desconocer los límites de nosotros mismos. Y es la característica se llama hybris, es decir, la soberbia, antivirtud, defecto, como la quieran llamar, pecado capital, ¿verdad? Pecado capital en una religión que llama pecado a este tipo de, digamos, yerros o faltas. A la divinidad en realidad no le interesa mucho el hombre, pero además no le interesa que el hombre haga ciertas cosas que el hombre cree que debe hacer. Pero sí no puede hacer es desconocer los límites entre lo humano y lo divino. Y fundamentalmente dentro de lo divino, Zeus. Zeus se instituye desde el momento en que se sienta en el trono del Olimpo, se instituye como el señor, jefe, capitán, el mandamás, todo, de dioses y hombres. Es decir, es el que maneja absolutamente todo y tiene y quiere tener todo bajo su control. Control que le podemos llamar control u orden, que le podríamos llamar Moira, ¿verdad? Que es esta especie de red en la cual están absolutamente todos los seres existentes en el cosmos inmersos. Y Zeus desde un comienzo muy tiránico, porque es un dios muy joven, un dios que ha tenido que luchar contra las potencias y los emergentes de la tierra, todas esas cosas tan poderosas, y que lógicamente tiene que asentarse o sentarse en un trono que le dé poder. Es por eso que lógicamente él va a hacer uso de la fuerza por un lado y la violencia, que son los personajes que aparecen en el texto de Esquilo. Me retrotraigo a algo que dije antes, y es que Prometeo no es inmortal, por lo tanto va a aparecer al final, digamos, no de la vida de Prometeo, sino al final del relato mítico que nos cuenta Esquilo, la idea de la solución del castigo que Zeus le impone a Prometeo, y que es que Heracles mate al águila y Prometeo pueda ser desencadenado. ¿Por qué? Porque le va a dar como regalo Quirón, que es el personaje que aparece, que es un centauro, la inmortalidad a Prometeo. A raíz de esto es que en un ratito yo voy a hablar de Quirón para que quede bien claro cómo es esto de el paso de la mortalidad y la inmortalidad en Prometeo. Continúo entonces, porque así les voy diciendo cuáles son las cosas que voy a ir agregando. Entonces, Zeus
realmente es el todopoderoso en este momento tiránico, cosa que no aparece después en Hesíodo, sino que aparece en Esquilo. Cuando Esquilo trata de estudiar a este personaje empático con los seres humanos contra este otro personaje absolutamente opuesto o antipático, digamos, a los seres humanos, es que aparece Zeus de esta forma. Pero bien, de todas maneras, en el relato de Esquilo lo vemos, en el relato de Hesíodo lo vemos, que Prometeo engaña 2 veces a Zeus. Por un lado, ¿se acuerdan? El engaño del buey, y a raíz de esto es que yo les voy a leer una parte de Vernant, les voy a indicar las páginas porque sé que muchos de ustedes lo tienen y que lo están siguiendo de ahí. Una parte que me parece muy interesante, es decir, cómo Vernant trabaja el tema de este reparto, que no es así tan, digamos, tan simple como uno lo ve, de acuerdo a lo que Vernant nos presenta. Muy bien, después de entonces del engaño del reparto del buey, Prometeo le tiene que entregar al hombre el fuego, con lo cual ingresamos en el tema de la cultura. Y a raíz de esto, después, cuando volvamos de las vacaciones, me gustaría trabajar lo que eran los tipos de trabajo del hombre, porque ahí ingresa la agricultura y entonces entraríamos con una divinidad que es Demeter, y a raíz de Demeter también Proserpina, la primavera, etcétera, y la uniríamos a lo que habíamos ya dicho de Dioniso, de todo lo que vimos de Dioniso y la naturaleza. Pero por otro lado comenzaríamos a ver los otros tipos de trabajo, como son la alfarería, ¿verdad? Y todo lo que se refiere a la metalurgia. ¿Y esto por qué? Porque en el propio mito de Prometeo aparecen 2 divinidades que tienen que ver mucho con la metalurgia y mucho con la alfarería, y sobre todo con las artes provenientes. Digo artes porque voy a utilizar ese tema, esa palabra, para después ver la etimología de la palabra y ver que realmente la podemos usar de esa forma. Son las artes o las técnicas del fuego. Porque claro, estamos hablando de un Prometeo que le da al hombre el fuego, y a través del fuego le proporciona la posibilidad de técnicas de manufacturar tanto metales cuanto otros elementos para producir, y de pronto aparecen otras divinidades que tienen tanto o más que ver que Prometeo en ese sentido, y son Hermes y Hefesto. Y además una de las divinidades más importantes del Olimpo griego, que es Atenea. O sea que, fíjense, Prometeo, Hermes, Hefesto, Atenea, estas divinidades tienen que ver con la forma como el griego trabaja y cómo manufactura y manipula los elementos. Entonces, por eso, después de ver Quirón, después de que les cuente quién es Quirón, también veríamos un poco quién es Hefesto y quién es Hermes, para que así cierre bastante lo que es el mito de Prometeo. Sigo. Entonces le otorga el fuego, y ustedes se acuerdan cuando leímos Esquilo los otros días, los 2 monólogos de Prometeo, todo lo que Prometeo cree y entiende realmente, y así se lo acepta, que le proporciona al hombre esto de el fuego, ¿verdad? Muy bien, una vez que sucede esta especie de castigo por los siglos de los siglos de Prometeo en el Cáucaso, aparece un personaje muy importante que también lo mencionamos, y que es Heracles. Heracles, hijo también de Zeus, uno de los hijos directos de Zeus, y que logra con su intervención
sacarlo a Prometeo de ese castigo. Y lo logra porque Zeus, como les dije, que con el correr del tiempo ha ido teniendo varios hijos y ha ido proporcionándole a cada uno de los hijos una cuota de su, digamos, de su amor paterno, ¿verdad? Lo digo entre comillas porque suena extraño decir el amor paterno de Zeus, pero bueno, de todas maneras es eso. En Heracles realmente encontramos una dedicación de Zeus muy especial. Por lo tanto, le permite que lo libere a Prometeo. En esto de permitirle que lo libere a Prometeo, matando el águila, ¿verdad?, que era la que le comía el hígado todos los días, nos encontramos con el hecho de que, claro, pero aparece un ser que es mortal. Prometeo seguiría siendo mortal. Coincidentemente, está deseando morir Quirón, que ahora vamos a ver quién es, ¿verdad?, y que le otorga su inmortalidad a Prometeo, y Quirón muere. Ya lo vamos a ver después a Quirón de lado. Pero lo que tenemos ahora es entonces un ser inmortal. Un ser inmortal que va a tener que ver con el ser humano, no solamente por lo del fuego, sino por lo que viene a continuación. Y que es lo siguiente. Si el castigo personal a Prometeo es el ser atado al Cáucaso, el castigo es todavía mayor en la psique de Prometeo, porque lo que hace Zeus es castigar al hombre para que a Prometeo le duela mucho más el castigo, para que el castigo sea del tamaño de la divinidad a la cual se ofende. Y el castigo es Pandora. Luego viene entonces la unión de Prometeo y Pandora, cuyo hijo va a ser Deucalión. Y por otro lado, ¿verdad?, Prometeo y Pandora, perdón, Prometeo y su esposa, que van a tener como hijo a Deucalión, y por otro lado, Epimeteo y Pandora, que lo van a tener como hijo, como hija a Pirra. Y entre estos dos seres, Deucalión y Pirra, va a suceder el tema del diluvio universal. Y ahí lo dejamos entonces a Prometeo con todo lo que le proporcionó al hombre con su intervención. Bien, para que no queden sueltos los personajes que intervinieron en el relato de Prometeo, es que yo les voy a contar ahora quienes quiero contar entre cuento y lectura, ustedes saben, y quién es Hefesto y quién es Hermes, que de paso nos va a ir sirviendo para cuando veamos técnicas y artes del trabajo en Grecia. Para cerrar, después les voy a leer una cosa que me olvidé y creo que me lo voy salteando, aunque lo hemos mencionado en algún momento. En algún momento de la historia de Prometeo, solicita para ver si puede, más que vencerlo a Zeus, acuérdense lo que yo les dije, no lo quiere vencer porque quiere ser rey, lo quiere vencer para medir la enorme inteligencia de Zeus, es eso nada más, y porque lo quiere como desviar de ese odio que tiene por los hombres, o de esa mala inclinación que tiene por los hombres. Entonces, lo que les decía, que me estaba olvidando, a veces parece como que corto, y es que en realidad pauso un poco para tomar un poquito de agua y poder seguir hablando claramente. Y es que Prometeo, y ya lo hemos mencionado, al ser pensante antes, se le atribuye a él también esto de ser como Apolo, uno de los dioses, digamos, previsores del futuro. Una de las divinidades como Gea, ¿verdad? Y como alguna otra que tiene la posibilidad
de ver realmente el futuro, así como de hacer, ¿no es cierto?, previsiones al estilo del oráculo de Delfos, como lo va a hacer Apolo. Y una de las cosas que Prometeo sabe realmente, porque su abuela Gea se lo contó, es que cada una de estas divinidades que van subiendo al poder tienen siempre la posibilidad de tener hijos que los reemplacen, así como Cronos hizo con Uranos y así como Zeus hizo con Cronos. Por lo tanto, Zeus también está dentro de las mismas posibilidades. Esto quiere decir que Prometeo va a tener siempre ese secreto, siempre guardado hasta último momento. Fíjense que no lo usa contra el poder de Zeus hasta último momento. Es decir, no lo esgrime. Lo que él quiere realmente es que Zeus entienda que contra el poder tiránico no se puede jugar con esto de yo tengo un secretito, te lo voy a decir, para que me liberes, sino que vea cómo el comportamiento que llega a ser hasta sufriente de este ser puede contra el poder tiránico de Zeus. A raíz de eso, de que se puede jugar o no jugar con esto de coimear a la divinidad con un secreto bien guardado, es que un autor del siglo II después de Cristo, que se llama Luciano de Samosata, yo ya se los mencioné, ¿no es cierto?, es que escribe un diálogo. Les cuento que Luciano nace en Siria, pero estudia desde Siria y después en todos sus viajes por el mundo estudia griego. Lo que más le interesa es la cultura griega. Él se siente realmente griego en su forma de pensar, y se educó en Jonia y estudió filosofía y retórica ahí. Después estudió mucho a los cínicos y a los estoicos. Estudió además abogacía. O sea que era un hombre de un saber bastante interesante. Pero fue siempre un ateo materialista completo. Esto hace que mire el mito y la religión griega desde un punto bastante particular. Y entonces escribe estos diálogos como no mofándose, sino leyendo de una forma muy particular ciertas y determinadas cosas que en este momento ya le parecen muy extremas y absurdas. Y una de las cosas que le parece extrema y absurda es este juego entre Prometeo y Zeus, a raíz del secretito de quién podría ser la mujer que le proporcionara a Zeus un hijo que lo destronara. Y entonces escribe un diálogo que como descripción me parece muy interesante. Es un diálogo cortito entre Prometeo y Zeus, y dice lo siguiente. Prometeo está atado al Cáucaso, ¿verdad? Y le dice a Zeus que se le presenta, lo va a ver de vez en cuando a ver si se está cumpliendo el castigo, y le dice: suéltame, Zeus, que ya he sufrido males terribles. Y Zeus le dice: ¿que te suelte, dices? Tú que merecerías tener cadenas todavía más pesadas y el Cáucaso entero sobre tu cabeza, con 16 buitres que no solo te royeran el hígado, sino que además te vaciaran los ojos, como compensación por habernos modelado semejantes seres vivos como son los hombres, habernos robado el fuego y haber fabricado a las mujeres. Y el engaño que me hiciste en el reparto de las carnes, ofreciéndome huesos cubiertos con grasa,
mientras te guardabas para ti la mejor parte. ¿Qué se puede decir de todo esto?, le dice Zeus. Prometeo le dice: ¿y no es suficiente el castigo que he pagado, estando tanto tiempo encadenado al Cáucaso y alimentando con mi hígado al águila? Que así sea maldita entre todas las aves. Zeus: pues eso no es ni una pequeñísima parte de lo que tendrías que sufrir. ¿Por qué? Por todo lo que hizo, ¿verdad? Pero sobre todo por haber inventado al hombre. Eso es lo que más le joroba a Zeus, ¿verdad? Que haya hecho este ser que le va a provocar a la divinidad ciertas y determinadas molestias. Entonces Prometeo le dice: aparte de que no me soltarás gratis, Zeus, sino que te revelaré una cosa muy importante. ¿Tratas de engañarme, Prometeo? ¿Y qué ganaría yo con ello? Porque a ti no se te volverá a olvidar dónde está el Cáucaso, ni te faltarán ataduras si resulta que me coges ideando alguna treta. Zeus le dice: dime primero qué recompensa me vas a ofrecer que sea importante para mí. Prometeo: y si te digo a dónde te diriges ahora, ¿me mereceré tu credulidad en mis posteriores profecías? Zeus le dice: desde luego. Prometeo le dice: vas a casa de Tetis para acostarte con ella. Y Zeus dice: esto lo acertaste. ¿Pero qué pasará luego? Porque parece que me vas a decir una verdad importante. Prometeo: no hagas el amor con ella, Zeus, porque si llega a quedarse embarazada de ti, el hijo que nazca te hará a ti lo mismo que tú hiciste a... Y Zeus lo corta inmediatamente. ¿Quieres decir que seré derribado del poder? Prometeo dice: que no te ocurra tal cosa, Zeus, pero tu unión con ella es realmente tu amenaza. Y Zeus, o una amenaza para ti, en realidad. Y Zeus le dice: entonces, que Tetis se vaya al diablo, y en cuanto a ti, que Hefesto te suelte a cambio de este consejo que me has dado. Bueno, ese es el diálogo, un diálogo simple, un diálogo en el cual él cuestiona todas estas formas de todavía de seguir contando los mitos. En realidad, cuando en realidad ha pasado mucha agua bajo el puente desde el momento en que los mitos se contaban como tales, y entiende que ya debemos contar la simbología del mito y la desimbolización del mito. No la existencia de este ser mortal, inmortal, atado al Cáucaso, etcétera, sino qué significó que el hombre entrara en el periodo del fuego, que el hombre ingresara en la cultura, qué es lo que significa esta especie de bipolaridad entre poder y cultura, qué es lo que en realidad también quiere decir un poco Esquilo cuando nos presenta ese personaje y todo lo que Prometeo dice. Bien, entonces Luciano ya es lógicamente muy posterior, imagínense, siglo II después de Cristo. Sin embargo, sigue entendiendo que este relato es sumamente interesante para trabajar ese tema que les digo: poder y cultura, ingreso a la técnica, tipos de técnicas, cómo los griegos consideraban esto, ¿verdad? Y cómo tenían la idea de una divinidad prolija y desprolija en los distintos momentos, de acuerdo a la situación que el propio hombre esté transitando. Bien, con esto así lo de Prometeo. Pero como me quedó suelto lo de Quirón, quería decirles un poco acerca de Quirón. Y entonces, por supuesto, lo busqué en el diccionario,
el diccionario bárbaro maravilloso, me dice lo siguiente, y creo que merece la pena conocerlo, Quirón, porque es una entidad, no solamente porque le dio la inmortalidad a Prometeo, más vale, sino porque es el símbolo del maestro, del maestro que enseña tan buenamente, tan dignamente un montón de cosas, a pesar de que su vida no fue tampoco un mar de rosas. ¿Quién es Quirón? Quirón es el más célebre, juicioso y sabio de los centauros. Ya después les cuento de los centauros. Es hijo del dios Cronos y de una hija de Océano. Por lo tanto, Quirón obviamente es inmortal, imagínense, hijo de Cronos, ¿verdad? Y de una hija del Océano. Por tanto, pertenece a la misma generación divina que Zeus y los olímpicos. Para engendrarlo, Cronos se había unido a Filira, a esta hija de Océano, en forma de caballo. Y de ahí es que Quirón tenga la forma, el centauro tenga la forma que tiene, ¿no? Esa doble naturaleza. Quirón, que nació inmortal, vivía en el monte Pelión, en Tesalia, en una caverna. Era buen amigo de los hombres, prudente y benévolo. Y ahora les dice una serie de cosas que había hecho Quirón que me parecen interesantes, porque cada una de esas intervenciones de Quirón ameritaría un cuento mitológico. Por ejemplo, protegió a Peleo. Acuérdense que Peleo es el padre de Aquiles. Protegió a Peleo cuando sus aventuras en la corte de Acasto, defendiéndolo contra la brutalidad de los demás centauros. Ya les leo quiénes eran los otros centauros. También dio a Peleo el consejo de casarse con Tetis. Tetis es ese personaje que no tenía que casarse con Zeus. Y le enseñó la manera de obligarla a este matrimonio, impidiéndole se metamorfosearse. Porque Tetis es una divinidad marina y tiene por lo tanto el poder de la metamorfosis, el poder de los cambios, así como los tiene el agua. Por lo tanto, ella, que no quería casarse, que quería andar independiente por el mundo, a no ser que Zeus la hubiera obligado, de todas maneras, pero con el impedimento de Zeus, Tetis quería andar sola por el mundo, y sin embargo, tanto Zeus cuanto Quirón entienden que Tetis tiene que estar atada a alguien para que no cupiese la posibilidad de que Zeus tuviera algo que ver con ella. Y entonces Quirón le aconseja a Peleo que se case. De paso, a Peleo le debía gustar Tetis, obviamente, si no, no le iban a aconsejar eso a Peleo. Hubieran buscado otro marido para ella. Pero de todas maneras, como ella se metamorfoseaba mucho, entonces Quirón le enseña las formas de la metamorfosis y cómo tiene que asirla para que ella no logre escaparse. Además, cuando la boda de Tetis y Peleo, esa boda famosa que después va a dar la manzana de la discordia y todo lo demás, fíjense cómo se van uniendo las cosas. Cuando la boda, le regaló una lanza de fresno. Ya les voy a contar qué tipo de árbol es el fresno. También le confió Peleo a su hijo Aquiles, después de separarse de su mujer. Entonces, claro, Peleo, cuando nace Aquiles y ve este ser poderoso que va a ser Aquiles, se lo confía a Quirón, y Quirón lo educa. Además de Aquiles, Quirón educó a Jasón y a Asclepio, fíjense. Se dice que el propio Apolo también recibió algunas lecciones de Quirón. Su enseñanza comprendía la música, el arte de la guerra, el arte de la caza, la moral y la medicina. Quirón fue un médico célebre e incluso practicó la cirugía. Cuando a Aquiles, a un niño, le fue quemado el tobillo a consecuencia de las operaciones de magia que su madre había
quería hacerlo para hacerlo inmortal, Quirón le cambió el hueso perdido por otro hueso sacado del esqueleto de un gigante. Por eso, como Aquiles tiene este hueso de un gigante, y los gigantes eran famosos por correr rapidísimo, es que a Aquiles se le llama Aquiles el de los pies ligeros. En ocasión de la matanza de los centauros por Heracles, Quirón, que estaba de parte de Heracles, fue herido accidentalmente por él. Una flecha le produjo una grave llaga. Quirón trató de aplicarse pomadas, ungüentos y demás medicinas, pero las llagas causadas por las flechas de Heracles eran incurables. Quirón se retiró a su cueva, deseoso de morir sin lograrlo, pues era inmortal. Finalmente Prometeo, que había nacido mortal, se avino a cederle su derecho a la muerte, y así Quirón encontró el descanso. Fíjense qué interesante está este dato. Aunque no parezca, he hecho una interrupción, he cambiado los anteojos, he puesto más luz, porque quiero leerles sobre Hermes. Porque Hermes es un personaje, una divinidad sumamente interesante entre los griegos, y que uno, claro, con esto de que uno dice Hermes es el mensajero de la divinidad que va de un lado al otro, es como que le resta importancia, y es una divinidad que tiene mucho que ver también con el espacio del griego, con el lugar que habita el griego, ¿no? Y entonces es bastante larguito, pero he tratado de resumir la primera parte para darle algunos datitos sueltos. Hermes es hijo de Zeus y de una divinidad llamada Maya. ¿Quién es Maya o Maya? Es una de las Pléyades. ¿Y quiénes son las Pléyades? Bueno, las Pléyades eran unas ninfas, digamos así, que por una razón muy especial eran 7, fueron transformadas en estrellas, en una constelación que se llama precisamente la constelación de las Pléyades. ¿Vieron cómo que uno nombra a alguien y de pronto puede llegar a seguir por ese lado y por ahí perderse, que es lo que por ahí me pasa? Pero les voy a ir diciendo alguna cosita simplemente de las Pléyades. Una de las Pléyades, bueno, es Maya, la que se casa precisamente, la que tiene con Zeus a Hermes, pero otra era Mérope, que se casó con Sísifo, y Sísifo fue uno de los hombres más astutos, crueles, desaprensivos, sinvergüenzas, que terminó lógicamente en el Tártaro, y que es uno de los personajes que está, uno de los pocos personajes que está en el Tártaro recibiendo un castigo eterno, ¿verdad? Pero Sísifo, a su vez, tiene que ver con Eolo, y Eolo tiene que ver con Deucalión, y Deucalión tiene que ver con el diluvio universal y con Prometeo. O sea que todo es como un círculo. En esto de los griegos, al final uno podría ir marcando siempre círculos y círculos que tienen en algún momento puntos de contacto entre sí. Pero bueno, esto es anecdótico lo de las Pléyades. Me interesa sí que Maya le haya dado a Zeus este hijo increíble que es Hermes. Hermes es astutísimo, Hermes es inteligente, vivísimo, es una divinidad que hace muchísimas cosas. Fíjense que cuando nace, a Hermes lo arropan y lo atan así con bandas para que el chiquito esté derecho y abrigadito, como a todos los niñitos, ¿verdad? Y con su inteligencia, ahí nomás, logra zafar de estas bandas y se escapa. ¿Y qué es lo primero que hace? Roba animales de Apolo. Apolo tenía una debilidad por la ganadería, digamos así, y tenía una serie de animales, entre animales medio domesticados y otros no tanto, y él le roba bueyes y le roba vacas sagradas, etcétera, y se las lleva. Y después
para que Apolo no se diera cuenta de por dónde se habían ido, dice que le puso zuecos a los animales, o que le había atado una serie de paja y demás palos a las colas de los animales, para que los animales fueran caminando e iban borrando todas las huellas. Por lo tanto, Apolo nunca supo, después lo supo, pero nunca supo en un principio qué había pasado con todo esto. Solamente que se enfureció, y ya después vemos cómo resuelve esta cuestión Hermes. Pero de todas maneras, Hermes vuelve a su casa y sacrifica 2 animales a la divinidad, agarra 2 bueyes y los divide en 12 partes, y para que los dioses no se enojaran, le da una partecita a cada uno de los dioses. O sea, él, regio, queda bien haciendo una picardía terrorífica. Pero dicen que en el momento en que iba a entrar a la cueva donde estaba, donde tenía que vivir, encuentra una tortuga. Mata a la tortuga, la ahueca toda y le coloca unas cuerdas, tensa unas cuerdas, y eso vendría a ser la primera lira. Hermes sería el inventor de la lira y comienza a tocar, ¿verdad? Unos sonidos maravillosos que a Apolo lo dejan fascinado. Apolo, que es el dios del nous, también de la inteligencia, del pensamiento, del invento, ¿verdad? Del ir fabricando cosas, etcétera. De pronto le llama la atención este sonido y quiere hacerse de este instrumento que le parece bárbaro, maravilloso, y que no había sido invento de él. Eso por una parte, y por otra parte anda buscando a quién fue el que le robó todo su ganado, y atina a pasar cerca del lugar donde los tenía él guardados, y un pastor llamado Bato le informa que había sido Hermes, y entonces va en busca de Hermes. Y va en busca de Hermes y encuentra a este niñito atado con toda su vestimenta de infante, y su madre Maya le dice: imposible que este chiquito haya hecho esto, ¿verdad? Pero bueno, ahí se dilucida que sí, que es verdad la posibilidad. Empiezan a ver la inteligencia de este engendrito chiquitito atado, ¿verdad? Y que había sido él, evidentemente, y que había inventado la lira. Y entonces Apolo le dice que, bueno, que lo perdona de todo lo que había hecho, siempre y cuando le dé la lira. Y por eso que figura en algunas de las versiones de los mitos que es Apolo en realidad el inventor de la lira, pero es porque Apolo se apropia del invento que había hecho Hermes. Además, dicen que Hermes inventa también la flauta, que después va a ser llamada flauta de Pan, porque va a ser Pan uno de los que más va a usar de este instrumento para seducir, ¿verdad? Porque el sonido de la flauta, un sonido estupendo, entonces por eso lo van a llamar de esa forma. ¿Y qué es lo que hace Apolo? Apolo de nuevo dice: yo quiero este instrumento. A ver, vamos a ver cómo también me hago de este instrumento. Y entonces le dice que Hermes le dice que bueno, que le da también esto de la flauta, solamente que a cambio de 2 cosas. Uno, que le proporcione el arte adivinatorio, este arte adivinatorio que tenía Apolo, ¿verdad? Y además que le regale el cayado que tiene, un caduceo de oro que tenía Apolo, y se lo regala a Hermes. Es por eso que Hermes va a aparecer siempre, además de las alitas que tiene en el sombrerito, en los talares, ¿verdad? Va a aparecer con este caduceo de oro. Estos serían, digamos, los mitos de la infancia. Fíjense que productiva la infancia de Hermes. Pero
en realidad son los únicos en los cuales el personaje de Hermes tiene como un mito propio. A partir de que él se transforma en la mano derecha de Zeus, cuando Zeus ve la inmensidad de hijos que ha tenido en cuanto a la inteligencia, en cuanto a la sagacidad, etc., entonces lo adopta como su ladero, como su mensajero, y Hermes se transforma precisamente en eso, en lo que nosotros decimos siempre el ángelos de Zeus, o sea, el mensajero de Zeus. A partir de aquí les leo en el diccionario cuáles son las aventuras en las cuales él interviene, que no son sus aventuras propias, o sea, no es su mito, sino que él ingresa en el mito de los otros. El diccionario dice lo siguiente: estos mitos de la infancia de Hermes son los únicos en los que el personaje desempeña el papel principal, es decir, el invento de la lira, el invento de la flauta, el robo del ganado de Apolo, etc., ¿no? En las leyendas, lo más corriente es que intervenga como figura secundaria, cual agente de la divinidad y protector de los héroes. En la gigantomaquia va cubierto con el casco de Hades, que convierte en ser invisible al que lo lleva. Bueno, del casco de Hades también tiene su historia. Gracias a ello puede matar al gigante Hipólito. En la lucha de los dioses contra los alóadas, salva a Ares, sacándolo de la valija de bronce en la que los dos gigantes lo habían metido. También Hermes, de modo análogo, salva a Zeus cuando la lucha contra Tifón, logrando quitar al monstruo los tendones del dios que Tifón había escondido en una piel de oso y cuya custodia había confiado a un dragón, Delfine, mitad mujer, mitad serpiente. Sin ser visto por su enemigo, consigue con la ayuda del dios Pan volver a unir los tendones al cuerpo de Zeus, dándole con ello la posibilidad de continuar el combate. Su intervención en todas estas aventuras se debe a su habilidad. Aparte de esto, Hermes es el intérprete de la voluntad divina. Hermes, que entre los romanos nosotros lo vamos a encontrar como Mercurio, acuérdense, y es muy importante ser el intérprete de la voluntad divina. Después del diluvio se presenta a Deucalión. Ven cómo ahora unimos esto de Prometeo. Después del diluvio se presenta a Deucalión para preguntarle qué desea. De él había recibido Néfele, la madre de Frixo y Hele, el carnero del toisón de oro que salvó a sus hijos. De él también recibió Anfión la lira, Heracles la espada, Perseo el casco de Hades y los talares que lo transportaban por los aires. Fíjense, todas las ayudas a los héroes, perdón. Entonces, se lo vuelvo a decir para que vean la cantidad de mitos en los cuales interviene esta divinidad como intérprete de la voluntad divina. Primero, entra dentro del mito del diluvio en relación con Deucalión. Después, con el toisón de oro que salva a sus hijos. Después, recibió la lira de Anfión. Después, Heracles, mejor dicho, Anfión recibe de él la lira que lo va a hacer famoso. Después, Heracles recibe la espada importante que lo va a ayudar en sus luchas. Perseo recibe el casco de Hades y los talares. O sea, así sucesivamente. Continúa el diccionario diciendo: interviene para salvar a Ulises 2 veces. Uno, esto se acuerdan porque cuando lo vimos con Ulises, al transmitir a Calipso la orden de dejarlo en libertad al héroe y ayudarlo a construir una nave capaz de llevarlo hasta Ítaca. Otra vez que interviene en relación a Ulises, al darle a conocer en los dominios de Circe. ¿Se acuerdan que Circe convertía a todos
los seres humanos en cerdos. Y entonces, para que a él no le hiciera efecto ese veneno o esa droga, digamos así, Hermes le da una planta que se llama Moli, que es la que Ulises toma antes de que Circe le dé el hechizo. Por lo tanto, le ahorró el sufrimiento. En los infiernos vela por Heracles y le advierte de su error cuando éste se disponía a entablar contacto contra el fantasma de Medusa. Miren, lo de Medusa, también otra historia lindísima. Se encargará de encontrarle un comprador al héroe condenado a servir como esclavo para purificarse de la muerte de Ífito, y cierra trato con Ónfale. La más conocida de las aventuras en que interviene Hermes es la muerte de Argo. Esta es más larga. Designado por Hera como guardián de Io. Yo me olvidé de decirles, aunque sí lo leímos, pero de todas maneras no hice hincapié, que Io es uno de los personajes que pasan delante de Prometeo cuando Prometeo está atado al Cáucaso. ¿Se acuerdan que les dije que iban pasando algunos personajes, entre los cuales, bueno, además del coro de las Oceánides, pasa también Océano, y pasa también Hermes, y pasa también Io. Esta ya se las voy a mencionar en algún momento, porque es otra de las crueldades de Zeus, realmente. Entonces, le había puesto ahí un guardián, que era un guardián que tenía 100 ojos, que se llamaba Argos, y entonces Hermes logra matar a Argos. Con esta muerte se trataba de explicar el oscuro sobrenombre del dios. A Hermes se lo llama también Argifonte, y en realidad la etimología es esta: el matador de Argos. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con Argos? Y en realidad era esta especie de monstruo, ¿verdad?, que había puesto con 100 ojos para que cuidara se los voy a decir, a esta amante de Zeus, o a una amante que no quiso ser amante, en realidad. Por lo tanto se lo llamaba Hermes Argifonte, o sea, el matador de Argos. Para servir a Zeus e impedir las venganzas de Hera, conduce a Dionisos de asilo en asilo, primero al monte Nisa y luego a casa de Atamante. Finalmente recibe el encargo de acompañar a las 3 diosas, Hera, Afrodita y Atenea, al monte Ida de Frigia, cuando su disputa por el premio de belleza. Las condujo ante Paris, que debía ser su juez, desempeñando con ello un papel decisivo en la aventura de provocar la guerra de Troya. Fíjense todos los lugares en donde está metido, y cada uno de los lugares donde él se mete realmente podría ser todo un encuentro de charla. Hermes pasaba por ser el dios del comercio y también el dios del robo. Evidentemente había comenzado su vida robándole las vacas a Apolo. Guiaba a los viajeros por los caminos. Su imagen se levantaba en las encrucijadas con el aspecto de un pilar del que solo la parte superior estaba esculpida en forma de busto humano. Es decir, era como un mojón en los caminos. Así se lo celebraba. A veces velaba también por los pastores, y con frecuencia era representado llevando en los hombros un cordero. Es el tipo conocido como Hermes Crióforo, de crios, cordero, y fero, del verbo fero, que es llevar. Es decir, cuando él aparece con esta figurita, se lo llama Hermes Crióforo. Asimismo, estaba encargado de modo muy especial de acompañar a los infiernos a las almas de los difuntos, función que le valía el nombre de psicopompo, o sea, el acompañante de las almas. Fíjense, psicopompo, psige por un lado, y el verbo pempo, que es acompañar. O sea, hasta ahora tenemos 3 sobrenombres que se le daban a él por su inmiscuirse en cada uno de estos trabajos. O sea, el de Argifonte, matador de Argos,
¿verdad? El de Crióforo, portador de carneros, por el hecho de que acompañaba o velaba por los pastores, y el de Psicopompo como el acompañante de las almas para que ingresaran al infierno. Se representa a Hermes calzado con sandalias aladas, cubriéndose la cabeza con un sombrero de ala ancha, el famoso pétaso de los griegos, y empuñando el caduceo, ese famoso caduceo que le había dado a Apolo de oro, ¿no? Símbolo de sus funciones como heraldo de los dioses. Bien, esta maravilla de divinidad, que es lo que nosotros llamamos el ángelos de la divinidad. ¿Por qué ángelos? Porque ángelos significa precisamente transmitir. El verbo significa esto, el transmitir la voluntad de la divinidad, de donde viene lógicamente la palabra ángel, que significa el transmisor, ¿verdad? El que nos trae la palabra de la divinidad. Bien, les iba a leer, o iba a comentar algo de Hefesto. Esperen un segundito que quiero ver una cosita. Bueno, no lo estoy descubriendo, pero luego lo descubriré desde el punto de vista técnico. Quería leer, perdón, me distraje un poco. Quería leerles lo de Hefesto, pero como en un próximo encuentro vamos a hablar de esto de las técnicas, etcétera, de la alfarería y de la metalurgia, entonces lo dejo a Hefesto para ese momento. Evidentemente, a pesar de que Hefesto apareció atándolo a Prometeo, y era por eso que yo lo quería traer a colación. Pero les voy a cerrar esto leyéndoles lo que dice Bernán. Estoy leyendo en la página 61 del texto de Bernán, Érase una vez, es acerca de Prometeo, obviamente, y él habla sobre la división del buey y por qué parece como un engaño doble engaño a Zeus, si en realidad Prometeo lo quiso engañar o no, cómo juzgaba la astucia en este momento. Se los voy a leer porque sigo insistiendo, Bernán lo dice de manera maravillosa, y se los voy leyendo lentamente, y entonces ustedes van después teniendo la posibilidad de escucharlo 2 veces por lo menos, y de ahí pueden extraer todos los datos que nos interesan. Bernán dice: los hombres y los dioses se han reunido como es habitual. Zeus está en la primera fila y encarga a Prometeo que realice la distribución. Prometeo trae un gran vacuno, un toro magnífico, lo sacrifica y lo corta en trozos. Divide el animal en 2 partes, no en 3. Cada porción, tal como la ha preparado Prometeo, expresará la diferencia de estado entre los dioses y los hombres. Es decir, en la frontera del corte estará aquello que separa a los dioses de los hombres. Y eso es una de las cosas que nosotros habíamos dicho, que el mito de Prometeo nos permite espacializar el mundo griego. Es decir, ¿dónde están los dioses? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los otros seres del cosmos? Que esa era una de las cosas importantes del mito. Prometeo procede como en el sacrificio griego ordinario. Muerto y despellejado el animal, se lo corta en trozos. En una primera operación, se descarnan totalmente los huesos largos de las extremidades anteriores y posteriores, lo que se llaman los ostia leuca, o sea, los huesos blancos. No debe quedar carne sobre ellos. Realizada esta tarea, Prometeo reúne los huesos pelados y los envuelve en una capa delgada de grasa blanca y apetitosa.
Este es el primer paquete. A continuación, prepara otro, en el cual coloca crea, las carnes, todo lo comestible. La carne comestible está envuelta en el pellejo del animal. Este paquete, que incluye todo el alimento comestible, es colocado a su vez en el gaster, el estómago, el vientre viscoso, feo y desagradable a la vista. Por lo tanto, hasta ahora tenemos esos dos paquetes, ¿verdad? Así se prepara el reparto. Por un lado, la apetitosa grasa blanca que rodea los huesos pelados. Por el otro, la panza escasamente atractiva en cuyo interior se encuentra todo lo que es bueno para comer. Prometeo coloca los dos paquetes frente a la mesa de Zeus. De acuerdo con su elección, se dibujará la frontera entre los hombres y los dioses. Zeus contempla los paquetes y dice: Prometeo, tú que eres un bribón tan astuto, hiciste un reparto muy desigual. Prometeo sonríe levemente. Por cierto que Zeus ha descubierto el ardid, pero acepta las reglas del juego. Acepta ser el primero en elegir. Con aire satisfecho, toma el paquete más bello, el de la apetitosa grasa blanca. Ante todas las miradas, deshace el paquete y se encuentra con los huesos pelados. Lo embarga una furia espantosa contra aquel que ha querido engañarlo. Así culmina el primer acto de esta historia, que tiene por lo menos 3 actos. Al cabo del primer episodio del relato, se establece cómo los hombres se relacionan con los dioses, a través del sacrificio, como el que hizo Prometeo al despachar el animal. En el altar, fuera del templo, arden las hierbas aromáticas que despiden un humo oloroso. Allí se colocan los huesos blancos. La parte de los dioses son los huesos pelados untados de grasa que se alzan al cielo convertidos en humo. Los hombres reciben el resto del animal para consumirlo asado o hervido. En largas lanzas de hierro o bronce ensartan trozos de carne, en particular el hígado, que asan directamente sobre el fuego. Colocan otros trozos en marmitas para hervirlos. Asar unas partes, hervir otras. En lo sucesivo, los hombres deberán comer la carne de los animales sacrificados y enviar a los dioses la parte que les corresponde, es decir, el humo aromático. Esta historia es asombrosa porque parece indicar que Prometeo supo engañar a Zeus al dar a los hombres la mejor parte del sacrificio. Ofrece a los hombres la parte comestible, oculta, disimulada bajo una apariencia repugnante, y a los dioses la parte no comestible, envuelta, oculta, disimulada bajo la apariencia de una gordura apetecible y luminosa. En el reparto ha actuado como un embustero, recurriendo a falsas apariencias. Lo bueno está disimulado debajo de lo feo. Lo malo toma la apariencia de lo bello. ¿Pero es cierto que ha dado a los hombres la mejor parte? Acá Bernard empieza la elucubración. Todo es ambiguo. Es verdad que los hombres reciben la parte comestible del animal, pero en tanto mortales necesitan comer. Su condición es opuesta a la de los dioses, ya que no pueden vivir sin alimentarse constantemente. Los hombres no son autosuficientes. Deben tomar recursos energéticos del mundo circundante, sin los cuales perecen. Lo propio del ser humano es comer el pan y la carne de los sacrificios,
beber el vino de la viña. Vieron que esto lo estamos repitiendo desde Ulises, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace al hombre ser esto? Comer pan y beber vino. Los dioses no necesitan comer. No conocen el pan, el vino, ni las carnes de los animales sacrificados. Viven sin comer. Solo absorben los pseudoalimentos néctar y ambrosía, que son los dos pseudoalimentos de la inmortalidad. La vitalidad de los dioses es de distinta naturaleza que la de los hombres. La de los hombres es una subvitalidad, una subexistencia, una subfuerza, una energía eclipsada. Hay que alimentarla constantemente. Apenas realiza un esfuerzo, el ser humano está cansado, agotado, hambriento. Dicho de otra manera, en el reparto de Prometeo, la mejor parte es aquella que bajo la grasa apetitosa oculta los huesos pelados. En efecto, los huesos blancos representan aquello que el animal o el ser humano tiene de precioso, de no mortal. Los huesos incorruptibles constituyen la arquitectura del cuerpo. La carne se deshace, se descompone, mientras que el esqueleto representa el elemento constante. Lo que no es comestible en el animal, lo que no es mortal, lo inmutable, se acerca más a lo divino. A los ojos de aquellos que concibieron estas historias, los huesos son tanto más importantes por cuanto contienen la médula, ese líquido que, para los griegos, está relacionado con el cerebro y también con la simiente masculina. La médula representa la vitalidad del animal en su continuidad. A través de las generaciones, asegura la fecundidad y la descendencia. Es la señal de que no se es un individuo aislado, sino un portador de hijos. Por último, lo que se ofrece a los dioses por medio del embuste de Prometeo es la vitalidad del animal. Lo que reciben los hombres, la carne, no es sino el animal muerto. Los hombres deben repartirse un trozo de animal muerto. Este reparto les da una impronta decisiva de mortalidad. En lo sucesivo, los seres humanos son mortales, efímeros, al contrario de los dioses, que son no mortales. Con este reparto de los alimentos, los humanos están marcados por el sello de la mortalidad, los dioses por el de la perennidad. Zeus lo ha comprendido perfectamente. Si Prometeo se hubiera limitado a separar las dos partes, los huesos de un lado y la carne del otro, Zeus hubiera podido elegir la vida del animal. Pero como todo estaba alterado por las falsas apariencias, como la carne estaba oculta en el gaster, la panza, y los huesos estaban envueltos en grasa luminosa, Zeus comprendió que Prometeo quiso engañarlo. Por consiguiente, decidió castigarlo. Naturalmente, en la batalla de ardides entre Zeus y el titán Prometeo, cada uno trata de burlar al otro. Como en una partida de ajedrez, se dan golpes engañosos para confundir al adversario y darle jaque mate. Finalmente se impuso Zeus, quien sin embargo fue desconcertado por la astucia del titán. Muy interesante lo que nos dice Bernal, realmente, porque es decir, es una lectura que nosotros a primera vista normalmente no hacemos, ¿verdad? Esto de ver cómo logra espacializar y caracterizar a cada una de las creaciones en el mito de Prometeo. Es decir, en un principio los dioses y los hombres repartían. A partir de este momento los dioses van a estar situados en un lugar,
los hombres en el otro. Los dioses tienen la característica de la perennidad y los, acuérdense, no decimos eternos, porque tienen su principio, decimos inmortales en todo caso, pero más que inmortales decimos perennes, ¿cierto? Porque tienen la posibilidad de morir, así como por ejemplo Quirón, que es inmortal, ¿verdad? Y por otro lado los hombres que por mortales, ¿verdad? Por estar atados a la característica de la mortalidad, van a tener que comer. Y entonces este acto de la división del buey, ¿verdad? Tiene mucho que ver con esto de vivirás con el sudor de tu vientre, vivirás con el sudor de tu frente, ¿verdad? Y tendrás que trabajar para comer, y tendrás que comer para vivir. Y de ahí la idea de envolver la carne en el gáster, que es el vientre del animal. Y fíjense que Hesíodo en un determinado momento dice hombres, gáster tan solo, o sea, hombres, estómago tan solo. Fíjense cómo podemos ir viendo las ideas, cómo va evolucionando la idea del pensamiento griego a través de los símbolos que nos presentan estos mitos. Bueno, creo que por ahora tenemos una idea del mito de Prometeo, y nos quedaría esa parte tan linda de lo que es en realidad lo del trabajo del griego, de la metalurgia, de la agricultura, etc. Y me queda como colgadito lo del diluvio universal también, porque realmente es un mito sumamente interesante. Entonces lo voy dejando para después. Bien, en estas 2 semanas que vienen son semanas de vacaciones para docentes y alumnos. De todas maneras, yo tal vez les vaya mandando alguna cosita así como para mantenernos en contacto, y voy completando alguna otra cosa que se me vaya ocurriendo, porque cada vez que leo, que escucho la clase, me voy dando cuenta de todo lo que voy dejando ahí por el medio. Gente, que este inviernito que se ha presentado realmente fuerte, ¿verdad? Bueno, nos sirva. El frío también es bueno, el frío parte de la naturaleza, también hace bien en su momento para muchas cosas. Por lo tanto, bueno, tratemos de soportarlo lo mejor que podamos, de sacarle el mejor provecho posible. Cuídense y nos volvemos a ver dentro de unas 2 semanas más o menos. Chao, que les vaya muy bien.